Debemos ser siempre críticos, analíticos con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces yo quiero que ahí donde estás te coloques en pie. Vamos a gozarnos en la palabra de Dios y quiero que le digas a la persona que tienes al lado: tú no tienes la culpa. Pero díselo con ganas. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. ¿Cuántos lo creen? Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Y hoy tengo el privilegio de traer la palabra de Dios, de predicarla. Y vamos a llamar esta prédica "Vas a salir". ¿Cómo así? Vas a salir. Yo no sé qué situación estás viviendo hoy, pero si tú estás aquí es porque estás buscando algo, ¿cierto? Yo no sé si tú tienes un problema financiero, no sé si tienes un problema familiar, no sé si tienes un problema laboral, pero hoy Dios te dice: vas a salir. Y quiero que allí donde estás abras tu Biblia o enciendas tu Biblia electrónica. ¿Cuántos trajeron Biblia? Uy, están flojos esos amén, ¿verdad? Pero bueno, quiero que los que tienen Biblia vayan al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Un versículo poderoso, me ministró mucho en momentos difíciles. Y cuando yo comencé a pedirle a Dios, me designaron mis pastores, me decían: vas a predicar a nuestra sede Pastrana. Yo decía: Señor, ¿de qué les voy a hablar? ¿Qué quiere tu pueblo recibir? ¿De qué tiene necesidad tu pueblo? Él lo que me respondió fue: dile lo que tú viviste. Dile lo que tú viviste. Lo primero que nosotros predicamos es nuestro testimonio. Y hoy yo quiero decirte que ese versículo ministró de una manera poderosa mi vida. Y en todo el tiempo que viví la prueba, fue muy, ¿cómo te explico? Me llenó tanto que yo decía: ¿pero por qué? Y en ese momento de prueba fueron 3 años y medio. 3 años y medio. Yo decía: ¿pero por qué? Y este versículo me llegaba constantemente y me decía el Señor: leemos bajo la voluntad del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo su palabra poderosa y maravillosa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es la versión Reina Valera 1960, pero hay otra versión que dice: yo sé los planes que tengo para ti. Usted está convencido y tiene la seguridad que Dios tiene un propósito y un plan con usted. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Colócate, siéntate, puedes tomar tu asiento y vamos a hablar de la palabra de Dios. Como les dije inicialmente, le preguntaba a Dios: ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿De qué tienen necesidad ellos? Y me daba esta palabra. Y fíjese, en mis 3 años y medio del último proceso que viví, porque he vivido varios en mi vida, de ese último proceso que viví, yo decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Fíjense que para la gloria de Dios tengo aproximadamente unos 10 años de estar buscándolo. Cada día siento que me llama más, me inquieta más. Y desde que yo inicié buscando la presencia y sus caminos, comenzaron dificultades. ¿A cuántos les ha pasado? A todos, ¿verdad? Entonces nos comenzamos a preguntar: Señor, pero si ahora te estoy buscando, ¿por qué comienza a levantarse esto y comienza a levantarse lo otro y lo otro? ¿Nos pasa? Siempre, ¿verdad? Entonces yo le decía: Señor, listo, estoy comenzando mi proceso. Me tiras Jeremías 29:11. Tú sabes los pensamientos y los planes que tienes conmigo. ¿Por qué me haces pasar por todo esto? Les voy a contar un poquito de qué fue el proceso que yo viví. Y allí me afectó todas las áreas de mi vida: familiar, laboral, económico, espiritual, mi carácter como hijo de Dios. Me tocó fortalecerlo mucho porque
yo decía, bueno, yo soy hijo de Dios y todos creemos que por ser hijos de Dios y estar en el camino y ser los superministros no vamos a tener pruebas. Pero déjeme decirle que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, lo primero que se van a levantar son pruebas para que Dios pruebe tu corazón. ¿Es así o no es así? ¿A cuánto les está pasando? A mí me está pasando, estoy en un nuevo nivel, estoy buscando más de Él y fíjese que hoy la prueba no ha cesado. Es decir, si no cesa, yo lo que puedo decir es, voy por buen camino. ¿Saben por qué? Porque el enemigo siempre va a querer incomodarte. Pero yo estoy seguro que cuando Dios está de mi lado, voy a tener la victoria, es segura. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, les decía, todos tenemos un propósito con Dios, ¿sí? La hermana, Dios la puede llevar a un ministerio. Mi esposa que estaba acá acompañándome la puede llevar a un ministerio. A mi hermanito Orlando lo puede llevar con un propósito a un ministerio. Dios tiene planes para todos nosotros. Y si ustedes están aquí hoy, déjeme decirle que está por el camino correcto, porque Dios tiene un plan para usted. Usted no vino acá solamente a verle la cara a la hermana Chepa. No me vino a ver la cara a mí. Usted vino a buscar de Dios. Porque sé que muchos esperaban quizá al pastor. Pero hoy Dios le plació decir, eres tú quien va a aportar la palabra. Entonces cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, Dios comienza a moldearnos como esas vasijas de barro. Y decimos nosotros, ¿por qué me haces esto si te estoy buscando? Pero cada vez que pase eso, tenga en cuenta de que Dios sabe los pensamientos y los planes que tiene para nosotros. Vea, hermano, Él tiene control de todo. Y les decía que les iba a contar un poco sobre mi testimonio, porque tomo las palabras de mi pastora que dice, la mejor prédica que tú puedes tener es tu testimonio, ¿sí? Yo le decía, hace unos 10 años comencé con Dios y lo primero que pasó fue, apenas comienzo con Dios, mi hijo tenía 3 meses de nacido, mi esposa nunca había trabajado, yo era el único que sostenía mi casa. Y me quedo sin empleo, hermano. Estábamos en una ciudad que no era esta, no era la ciudad de nosotros. Pagábamos arriendo, pagábamos todo. Y me quedo sin empleo. 3 meses mi hijo. Y yo decía, ¿y ahora cómo hago? Pero bueno, Dios comenzó a tratarme. Y llegó un momento donde yo dije, no puedo más, ya suelto, haz tú lo que tengas que hacer. En ese momento, hermano, Dios tomó el control y me dijo, toma, te saco de esa prueba. Fueron 3 meses nada más y déjeme decirle que siempre tuvo el control. ¿Saben por qué? Porque nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó nada. Es más, puedo decirle que nos dimos unos gustos y unos lujos que no se lo da cualquier persona que está empleada. Y yo estaba desempleado. Pero Dios siempre hizo lo que tenía que hacer. Y no solamente me suplió desde lo económico, porque hoy no les vengo a hablar desde la parte económica, le vengo a hablar desde el carácter que Dios forma en nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, Dios nos comienza a formar en 3 áreas: en el área física, en el área espiritual y en nuestro carácter. Usted se va a preguntar allí como que, ¿por qué en el área física? Dentro de todos los procesos que he pasado, Dios comenzó a inquietarme, y cuando Él te quiere subir de nivel, Él tiene que sacarte de tu zona de confort, ¿sí? Y dentro de esos procesos, Él siempre me decía como que, bueno, vas a salir de la comodidad y quiero que te despiertes a las 3 de la mañana. Quiero que comiences a guerrear. Quiero que comiences a buscarme en intimidad. Ahí le afecta la parte física. ¿Sabe por qué? Porque ya nosotros no descansamos como tenemos que descansar. Ya no dormimos las 8 horas que siempre estamos acostumbrados a dormir. Entonces hay noches donde el espíritu te inquieta tanto que tú dices, Señor, no puedo dormir, quiero pero no puedo. Dios comienza a tocar tu parte física y ahí tienes que comenzar a desprender esas ganas que tú tienes de saciar la carne, ¿sí? La carne es relación con la parte física. Ahí tienes que comenzar a dejar la carne a un lado y a comenzar a hacer la voluntad de Dios bajo el Espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿lo sabían? Ok, entonces ahí comienza a tratarte tu parte física, así como cuando tú vas al ejército. ¿Cuántos han estado aquí en el servicio militar? El varón, ¿cómo es la prueba?
Difícil, ¿verdad? Apenas llega, te purgan y te ponen a hacer un trabajo físico, de acondicionamiento físico, para que puedas soportar las largas jornadas que se tienen en el ejército, ¿verdad? Así es en la parte espiritual. Entonces nosotros tomamos la decisión de ser soldados de Cristo, decir: Señor, heme aquí, quiero comenzar a servirte. Y déjame decirte que desde que tú tomas esa decisión, ya tú eres un objetivo militar para las tinieblas. Téngalo claro, pero no sea cobarde, porque el Señor dice que Él estará con nosotros. Y Él dice que Él ya venció al mundo. Yo no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Yo hoy fácilmente pude estar en la playa con mi esposa, con mis hijos, chévere, pero yo renuncié a la carne de hace mucho tiempo y dije: heme aquí, Señor, aquí estoy, úsame, y que tu pueblo reciba de tu palabra, ¿sí? Entonces quiero que tengan claro que desde que ustedes decidieron aceptar a Cristo, ya se le va a comenzar a levantar oposición, pero no teman. Les repito, Jesucristo nos lo dijo: no teman, yo he vencido al mundo, ¿sí? Bien, entonces la otra área que afecta el entrar en una prueba es el área espiritual, ¿sí? Cuando Dios te mete en la prueba, Él lo que quiere es que tú te acerques a Él y comiences a buscarlo. Hace unos minutos hablaba con mi hermano David, que es artífice de toda la parte logística de esto acá, y me decía: hay personas que están viviendo situaciones y en vez de pegarse a Dios, lo que hacen es alejarse. Yo desde mi testimonio les puedo decir que yo me pegaba a Dios, y yo sentía que me llenaba y me daba una paz. En su palabra Él dice que Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes tener todos los problemas que tú quieras en tu vida, pero esa paz solo te la da Dios. ¿Alguno en algún momento ha experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Que tú no sabes por qué estás tan tranquilo y tienes todos los problemas de este mundo. A mí me ha pasado. Y yo sé que si en algún momento ustedes comienzan a buscar de Dios, aún teniendo las pruebas que ustedes quieran, Él les va a dar esa paz. Desde la parte espiritual tienes un entrenamiento, porque tú comienzas a crecer, y llega un momento donde tú dices: que venga lo que quiera venir. Aquí estoy preparado, ya Dios me dio las armas y estoy preparado para vencer en el nombre de Jesús. ¿A cuántos le pasan? Bueno, dale ese fuerte aplauso a Dios. Bien, hermano, entonces hay una palabra que está en Romanos capítulo 8 versículo 28. Se la voy a leer para ir avanzando, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un tema entre los llamados y los escogidos. Si tú estás acá, ya tú fuiste llamado, pero ¿qué tanta disposición tienes tú para ser escogido por Dios? Muchas personas, voy a traer acá una frase de algunas personas que dicen: es que yo estoy esperando el llamado de Dios. Y llega el hermano Pedro y le dice a la persona: pero ven acá, vamos a la iglesia, vamos a servir. No, yo creo que todavía no es mi momento, porque Dios no me ha llamado. Y le, bueno, ¿y entonces qué está haciendo con el hermano Pedro? El hermano Pedro es de cartón, un hombre de Dios, y si Dios lo está usando para llamarte, hermano, acepta el llamado. Hay algo tan claro que es la vida eterna al lado de nuestro Salvador. ¿Sabían de eso? Que para ir al cielo debemos estar en comunión con Dios, debemos aceptar su llamado, debemos hacer su obra. ¿Lo sabían? Pero también debemos tener algo que es la fe. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Y así como nosotros nos comportamos como cristianos, también es necesario que tengamos fe como cristianos. No solamente en el vestir, porque muchos se visten, parecen pero no son. ¿Me hago entender? Parecen pero no son. Se pueden vestir desde acá hasta acá y hasta acá con una falda, pero si no eres, Dios conoce tu corazón y Él lo que va a hacer es que te va a echar. Él no quiere los tibios,
O eres caliente o eres frío. Si eres tibio, dice la palabra de Dios, Él te va a vomitar, ¿verdad? Bien, entonces es necesario tener fe. Fíjense esta palabrita, fe. Consta de 2 letras. Es pequeñito, ¿verdad? Pero la connotación que tiene desde lo espiritual es grandísimo. Y podemos decir acá, sí, yo tengo fe, pero llega la prueba y lo primero que haces es comenzar a quejarte y comienzas a llorar. Y ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Ahí es donde está la prueba de la fe. Por eso ahora les decía, la fe sin obras es muerta. Si tú no pones en práctica la fe, estás en nada. Les sigo contando un poquito de mi testimonio. Después que pasaron muchos años de esa primera prueba, llegó la segunda prueba. Difícil, ya no tenía un hijo, ya tenía 2 hijos. Seguía en una ciudad extraña y llegó un momento donde Dios puso a prueba mi fe. Yo tenía un estatus laboral muy bueno y llegó un momento de cambio de gobierno. Quizá algunos aquí sepan cómo es ese tema, si han trabajado con el gobierno. Y comenzó la prueba. Dios me regala una palabra donde me dice: caerán 1000 a tu lado, 10,000 al otro lado, pero a ti no te tocará. Y yo dije, esto está tremendo, porque si ya Dios me lo está diciendo es porque va a pasar algo. Ya Él me lo estaba profetizando bajo su palabra, con autoridad, y me decía: agárrate fuerte. Después de esa palabra, al día siguiente me da otra donde me dice: agárrate fuerte. ¿Y saben qué pasó? Me faltó fe. Comencé a experimentar unos ataques como usted no se imagina, y decía: Señor, ¿por qué a mí? Y comienza el diablo a utilizar personas a que te hablen acá al oído. Y yo decía: ¿por qué a mí? Y la carne comenzó a levantarse y yo decía: yo prefiero estar aquí quietecito, que nadie me moleste. Pero yo dejo lo que Dios me entregó. Dios me había dado una gran bendición. ¿Y sabe qué hice yo? Renuncié a esa gran bendición. ¿Sabe qué pasa desde lo espiritual? Cuando tú renuncias a las bendiciones que Dios te trae, Dios te dice: fuiste desobediente, entonces ahora te voy a pasar por una prueba para que aprendas a obedecer lo que yo te estoy diciendo. Lo bueno de todo esto, hermano, es que yo nunca me aparté de Dios. Por el contrario, cuando pasó esto, yo cometí el error y le pedí perdón. Pero ¿sabe por qué lo hice? Por tener tranquilidad en mi carne, en mis pensamientos. Y así como Dios mandaba cada rato personas, el enemigo mandaba cada rato personas a que me atormentaran, también mandaba personas con una palabra de aliento. Y me decía: yo estoy contigo, no temas. Pero hay un momento donde tú te dejas ahogar tanto, que tú dices: ¿qué hago? Yo creo que lo mejor es que yo le entregue eso al enemigo. Y así fue. Se lo entregué al enemigo. ¿Y sabe qué pasó? Me llevé una reprensión de 3 años y medio. Pero fue duro en todas las áreas de mi vida. Afectó todas las áreas de mi vida. Y yo buscaba más de Dios. Y buscaba más de Dios. Y buscaba más de Dios. Y decía: Señor, te estoy sirviendo. Ya estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y Dios me decía: ahora tienes que aprender lo que yo tengo para ti. Hubo momentos duros, muy duros. Por eso cuando Dios me dijo: háblales de lo que tú viviste, diles que ellos van a salir. Yo sé que ustedes pueden estar experimentando situaciones difíciles, bastante duras. Yo no sé si su hijo está en el alcohol, en la drogadicción. No sé si tienen un problema de deudas que no termina. No sé si tu matrimonio está a punto de terminarse. Pero lo único que te puedo decir es que si tú estás con Dios, Él te va a sacar de ese mal problema, de ese problema. Y tú tienes que comenzar a creerlo. Tienes que declararlo con tu boca, pero tienes que creerlo con tu corazón. Si tú no lo crees, déjame decirte que Dios no va a hacer nada. Dios se mueve por fe. ¿Cuántos lo saben? Dios se mueve por fe. Entonces es necesario que tú desde estos momentos comiences a analizar ese Jeremías 29:11 que el Señor me regalaba y que te trae hoy a ti. Que tú digas: ¿cuáles son los pensamientos de Dios conmigo? Y ese Romanos 8 que ahora les acabo de leer, que Dios trajo para ti, comienza a discernirlo y a decir: ¿por qué Dios me está hablando de esa manera hoy?
Él tiene un propósito. Y así comencé el mensaje, ¿verdad? Dios tiene un propósito con todos. Pero es necesario que estemos apercibidos de qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros comencemos a dejar? Porque sí nos cuestan muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque todo lo queremos hacer bajo nuestra voluntad. Mi pastor lo llama la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva del hombre. Cuando yo tomé esa decisión, la hice bajo mi voluntad permisiva. Y fueron noches donde yo no dormía porque el enemigo me atacaba y me decía: mira, ve, no creíste en tu Dios. Pero fueron noches también donde Dios me consolaba y me decía: tranquilo, tienes que pasar por el fuego, tienes que pasar por la prueba. Y es necesario que pasemos por la prueba para que Dios nos lleve a un siguiente nivel. Si tú no estás armado con las armas que Dios te da, no vas a llegar a ese otro nivel. Simplemente vas a ser una persona más allí. Simplemente vas a ser alguien como que listo, me estoy acostumbrando a vivir la prueba. Yo no me puedo acostumbrar a vivir la prueba. ¿Sabe por qué? Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tenía destinado Dios para que el pueblo de Israel atravesara el desierto? 40 días. Y duró 40 años. ¿Saben por qué? Porque entraron constantemente en una quejadera y cuestionaban todo lo que Dios hacía. Fíjense que nunca les faltó nada porque les envió maná y les envió codornices. El que come codorniz come a la carta, y ellos comían a la carta. Por eso les digo, Dios tiene el control de todo, y Él nunca se va a separar del propósito que tiene de sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Los que salieron de la tierra de Egipto no vieron la tierra prometida por tanta quejadera. Hasta Moisés, que fue quien los guió, se quedó antes de llegar a la tierra de Egipto. Hoy tú tienes que levantarte en guerra. Hoy tú tienes que levantarte con el propósito de Dios y decir: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Estoy dispuesto a aprender lo que tú quieres que yo aprenda, pero hacer primeramente tu voluntad. Entonces quiero que allí donde estés tú comiences a declarar con tu boca que tú vas a hacer la voluntad de Dios primeramente, que tú vas a hacer lo que Él te está pidiendo, que no será fácil, porque es que soltar nuestra voluntad es lo más difícil, ¿cierto? ¿Quiénes son padres acá? Los que son padres, facilito decirle al hijo: quiero que hagas esto, ¿verdad? Y muchas veces el hijo le monta cara: herda, papi, pero ¿por qué? Si yo lo que quiero es esto. Y ahí llega la reprensión de ustedes como padres, ¿verdad? Por lo menos a mí me pasa con mis hijos. Y mi hijo menor es más testarudo, y él dice: papi, pero lo haces. Papi, pero lo haces. Y ya una tercera vez me toca gritarle un poquito más fuerte y decirle: lo vas a hacer. ¿Por qué creen que uno como padre lo hace? Queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Y el Señor Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Creo que solamente lo creyeron unas 10 personas. Dale fuerza ese aplauso a Dios. Les traigo otro versículo en los Salmos 138, versículo 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, yo lo creo. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo que tenemos más claro es que cuando Dios comienza una obra, Él la termina. Él no es chambón ni mediocre para dejarlo a la mitad. Pero nosotros como vasija de barro también debemos dejar que Él siga obrando en nosotros. Como les decía ahora, hacerlo en nuestra carne es difícil. Y Él te da el libre albedrío para que tú tomes decisiones también. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando tú obras con tu libre albedrío, con tu sabiduría? Vas a ir por el camino equivocado. Déjame decirte que por la experiencia que tengo, me ha pasado así. Y hoy, para la gloria de Dios, antes de tomar una decisión, lo primero que hago es: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y me cuesta, ¿saben? Me cuesta porque siempre digo:
pero yo pensaría que es mucho mejor para allá. Pero ahí me lleva nuevamente al Jeremías 29:11, donde dice que Él sabe los planes que tiene para mí. Y de las cosas que me ha pasado es: Señor, tú haces cosas extrañas, pero cuando termina la prueba, cuando termina la obra que Él tiene para mí, lo que digo es: ya sé por qué lo hiciste por ahí. Son los misterios que Dios tiene. Por eso me he acostumbrado a decirle: Señor, ya no te voy a refutar. Si tú dices que es así, yo lo hago. En estos momentos estoy viviendo una prueba y quiero traerlo hoy acá como un testimonio durísima. ¿Y sabe qué me está diciendo Dios? No te muevas, quédate ahí que yo te doy la instrucción. Y muchas veces le he dicho, es más, he hablado hasta con mis pastores, buscando una palabra de cobertura, muy descarado yo también, utilizando a mis pastores para eso, donde busco la aprobación de mi pastor o de mi pastora, que ellos me digan: sí, hazlo, ve. Pero me dicen todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque ellos son personas que están constantemente en comunión con Dios, y sé que Dios no les va a hablar mentira. Y muchas veces le he preguntado: pastora, ¿usted qué cree que debo hacer? Y me dice: los hijos de Dios no renuncian. Yo no puedo renunciar a mi prueba, porque es mi prueba. Yo no puedo estar en la prueba que está viviendo Orlando, porque es la prueba de Orlando. Yo no puedo estar en la prueba que vive la hermana Shirley, porque es la prueba de la hermana Shirley. Cada quien tiene una prueba diferente. Pero quiero que tengas claro que Dios no te va a dar más allá de lo que tú no puedas soportar. Y muchas veces decimos: Señor, ya sácame de esto que no puedo más. Y sigue Dios tratándote y tratándote y tratándote. Y digo: Señor, ¿hasta cuándo? Yo lo viví, lo dije muchas veces. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y hubo días donde duré más o menos un mes, donde todos los días me levantaba antes de darle gracias a Dios. Era: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que tú quieres? Y rechistaba y me quejaba. Y entre más me quejaba, Dios me trataba más. Y me decía: te vas a quejar. Bueno, toma, ahí está otra reprensión. Y parecían cosas que de no creer, pero era Dios allí obrando y diciendo: yo te estoy tratando porque yo sé a dónde te llevo. Hoy le doy la gloria a Dios, porque esta prueba que estoy viviendo hoy la viví hace casi 4 años. Y hace 4 años yo hubiese hecho, yo hubiese renunciado a la prueba. Hoy estoy diciendo: yo me mantengo porque tú me dijiste que me lo ibas a dar, y aquí me quedo. Y si tú me lo dijiste, yo lo creo. Y yo quiero que así como tú lo estás viviendo, también lo creas, de que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Miren, otra de los versículos que Dios me daba cuando yo estaba en la prueba, y era de lo que más me desesperaba, era Joel 2, del versículo 25 al 27. Y ahora me causa gracia, me causa risa, porque yo, como en la mitad de la prueba, Él comenzó a darme este versículo y me lo daba bastante, muy constantemente. Una vez por semana, parece mentira, pero una vez por semana me lo ponía. Joel 2, 27 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Presten atención a esto. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire que me está repitiendo que no voy a ser avergonzado. Y hasta el momento nosotros podemos pensar que seremos avergonzados. Yo estoy en esta prueba y Dios no me ha avergonzado. Han quedado avergonzados los que han tratado de hacerme el daño. Obviamente, después de todo lo que he vivido, porque he vivido momentos de gozo, de sobreabundancia, que ni siquiera
mi esposa, ni ninguno de nosotros sabemos cómo Dios lo ha puesto. Hoy yo digo, Señor, yo te entrego, tú verás si me dejas pasar nuevamente por una prueba. Y si la paso es voluntad tuya, no me voy a quejar. Y estoy en guerra y estoy peleando a otro nivel porque Dios te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que tú comiences a atesorar en tu corazón de que tú vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bien, y para ir cerrando, un último versículo que está en Isaías capítulo 43, en el versículo 19. Míralo como una promesa. Dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tremendas esas palabras. Hoy les estoy trayendo toda la palabra que Dios me recalcó y machucó durante mi proceso. Y se la estoy trayendo porque yo tengo que testimoniar todo lo que hizo Dios en mi vida durante mi prueba. Entonces yo creo que hoy aquí cada uno está viviendo una situación diferente. Si ustedes están acá es porque están buscando del nombre de Dios, del poder que Él tiene, ¿cierto? Ustedes no están aquí de gratis. Ustedes no están aquí porque el vecino te dijo vamos y tú dijiste vamos a ver qué pasa. Tú estás aquí porque Dios te inquietó y tú quieres ver el poder sobrenatural de Dios, ¿cierto? Yo experimenté el poder sobrenatural de Dios y lo estoy experimentando. Y sabes que el diablo muchas veces le da más rabia cuando yo descanso y digo, Señor, toma el control de todo. Le da rabia porque él sabe que yo soy carne, pero que yo le estoy entregando esa carne. Y que Él en todo momento tiene el control. Hoy yo te digo, hermano, que Dios tiene el control de todo. No te preocupes por nada. Y si tú te pegas más a Él, más va a tener el control. ¿Te va a dejar pasar por la prueba? Sí. Porque Él te quiere llevar a otro nivel. Yo le preguntaba al varón sobre el tema de por qué, o si había prestado el servicio militar y cómo era, ¿verdad? Porque es que cuando tú estás en el ejército, ¿qué pasa? Tú vas de nivel en nivel. Cuando tú entras a ser suboficial, vas de nivel en nivel y terminas el rango de suboficial hasta el máximo. Y si entras a ser oficial, de igual manera, llegas a ser hasta el máximo rango. Así va a pasar con nosotros. Y aquí hay muchos que somos objetivo militar. La doña que está allá, mi hermanita, es un objetivo militar en el infierno. Pero ella es valiente. Y ella les puede decir que ha sido triturada porque ha pasado por innumerables pruebas. Pero mírala, aquí está sirviéndole a Dios. Está su esposo y de igual manera tienen un ministerio hermoso los dos. Yo quiero que tú te pongas en pie de lucha y comiences a levantarte y a decirle al enemigo, tú no tienes autoridad sobre mí. Y aunque yo en este momento esté viviendo esta situación, el Señor tiene control de todo y ya me dio la victoria. Quiero que comiences a creerlo. Colócate sobre tus pies, por favor. Gracias, Señor, porque es tu poder, Señor, y tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey de la Gloria, porque eres tú, Señor, quien tienes que hablarle al corazón de ellos, Señor.